Desde una compañía grande hasta una pequeña pescadería en un pueblo, las empresas familiares tienen una particularidad. Dependen mucho de la huella que haya dejado su fundador. De hecho, lamentablemente, muchas de estas iniciativas, que comenzaron como un emprendimiento muchas veces, no logran sobrevivir a la desaparición física de sus fundadores. El tema de las empresas familiares es muy importante en Venezuela porque muchas de las compañías que hoy están generando empleo e intentando sobrevivir en esta economía tan difícil son formadas por grupos familiares que entre ellos tienen un apoyo mutuo, pero también muchas diferencias. Sobre este tema conversamos con Patricia Monteferrante. Ella es profesora del Centro de Gerencia y Liderazgo del IESA. El mundo de la empresa familiar, en el caso venezolano, sigue como la tendencia a nivel mundial, ¿no? Probablemente nosotros tenemos una coyuntura sociopolítica y económica particular. Pero en los últimos años, por ejemplo, han salido o ha emergido algún tema muy interesante con respecto a la posibilidad de que las empresas familiares son más resilientes en entornos hostiles. Y precisamente yo creo que lo están demostrando. O sea, ante coyunturas económicas, ante coyunturas sociopolíticas, las organizaciones de índole familiar suelen tener fortalezas internas que les permite sobrellevar pues, una situación de esta índole. Otra cosa interesante que está ocurriendo con el mundo de las empresas de familias venezolanas es que muchas de ellas también vieron una oportunidad en esta coyuntura, porque como todo en la vida pues tiene un lado positivo y un lado negativo, de ir hacia procesos de internacionalización, cosa que en mercados estables, por lo general las empresas de familia suelen ser muy conservadoras y no arriesgan. Una aproximación general hablaría de que de cada 10 empresas en Latinoamérica, incluyendo el caso venezolano, 9 se podrían asociar a grupos familiares, lo cual es bastante alto. Pero esto es más o menos una cifra que es igual para el resto del mundo, es decir, las empresas familiares son el motor probablemente de la economía a nivel mundial. Cuando tú traes a alguien de afuera a ocupar un cargo de alta envergadura en una organización familiar, ya per se es un trauma, porque por lo general, pues la familia aspira a que un miembro de la familia pues sea la persona que presida la organización. Pero digamos que una vez que se sobrelleva ese escollo, que no es nada sencillo, que tiene que ver con una sucesión hacia un miembro no familiar, la persona va a seguir enfrentando problemas, porque bueno, la familia se sigue inmiscuyendo, van a haber conflictos que él no va a entender, que son de otra índole, que no son de índole gerencial. Cuando se produce el proceso de confianza hacia esa persona, su capacidad para decidir va a ser muy alta versus, por ejemplo, una multinacional. La cercanía con la propiedad es mayor, lo cual no ocurre en una organización multinacional. La otra cara de la moneda en el mundo de empresas de familia es que uno de los grandes problemas que tú le haces ver a las familias propietarias es que si tú no profesionalizas, no vas a captar nunca el mejor talento. En el caso de los miembros de familia, una recomendación que siempre se les hace es que antes de ingresar a la empresa familiar, trabajen en otro tipo de organizaciones, recomendable incluso multinacionales, para que ellos tengan una disciplina diferente, ¿okay? Cuando vayan a la empresa de la familia. Y por supuesto hay cargo, o sea, no solamente vamos a exigir las competencias del cargo, incluso hay familias que exigen que tengan una maestría, es decir, cada vez se pone más sofisticado el tema para garantizar que esa cabeza realmente cumpla con las características y además con una responsabilidad que si eres miembro de la familia es todavía mayor, porque tú no solamente tienes que hacer que esta organización funcione bien, sino tienes que hacerla trascender, es el legado, o sea, yo tengo que preservar el legado. En el mundo, entre 60 y 80% de las empresas son familiares. De hecho, combinan dos de las cosas más importantes para muchas personas, el trabajo y la familia. Pero ¿cómo se hace para que se mantengan en el tiempo, para que sobrevivan a los fundadores? Las empresas familiares se mueren en el camino, por así decirlo, ¿no? Y los casos exitosos parecen estar asociados a 3 grandes elementos. Uno es el tema de la profesionalización. La profesionalización implica
que vamos a pasar de una estructura circular de que todo gira en torno a un caudillo, que es el patriarca fundador, sobre todo en las primeras, estamos hablando de los primeros años, y eso se trata de mantener. Pero para poder crecer, necesariamente la organización tiene que pasar a una estructura funcional. Y ahí es que se inicia el proceso de profesionalización de la gerencia, como se llama en el mundo de la empresa de familia. Eso termina o culmina con un tema muy interesante, que es la separación del llamado control de la operación y de la propiedad. Porque en las primeras etapas, la familia controla la gestión y controla la propiedad. Entonces, para poder crecer, pues obviamente hay que separar esas instancias. Y eso además es así como que importante también para poder dedicarte como a los aspectos estratégicos. Cuando tú estás inmerso en la cotidianidad, de manera frecuente, no tienes espacio para poder dedicarte, por ejemplo, a todas las oportunidades de negocio, a revisar las estrategias de la organización. En otras palabras, estarías perdiendo teóricamente dinero. Eso por un lado. Entonces, la profesionalización desencadena en otra cosa muy importante, que es las reglas o normas de la vinculación de la familia en relación con el negocio, que no es nada trivial. ¿Por qué? Porque tú no puedes abrir la puerta franca a cualquier miembro de la familia. O sea, tú tienes que permitir que sean solamente los más aptos, los capaces y de acuerdo a las necesidades de la empresa, los que puedan ingresar. Si eso es difícil normarlo, imagínate si yo toco el otro lado, que es cómo desvincular a un miembro de la familia. O sea, cómo yo despido a un primo, a un hijo, a un sobrino o a un mismo padre, ¿no? Porque a veces los propios patriarcas se atornillan en el puesto, como dice la gente, pues, y no quieren irse, ¿no? Entonces, esa sería la segunda, el segundo elemento importante para la trascendencia. Y el tercero, que es el tema del emprendimiento intergeneracional, que tiene mucho que ver con una frase que es que yo no genero herederos, sino empresarios. Si yo genero un heredero, yo lo que estoy es garantizando que la empresa no crezca, que no añada valor en el tiempo. Y si eso ocurre, pues tarde o temprano la familia se come el negocio, porque este negocio no va a darse abasto para todas las ramas familiares que viven de él. Entonces, una de las claves es que tú puedas colocar ese elemento en las generaciones futuras, si lo que quieres es trascender. El 70% de las empresas familiares no sobreviven más allá de la primera generación y del 30% restante, solamente el 13% logra prolongarse a la tercera generación. De hecho, investigaciones en Estados Unidos y Europa señalan que el 50% de estas empresas tiene una vida mucho más corta que las empresas no familiares. Ahora vamos a otra breve pausa y volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.